Bueno, pues hola, muy buenos días a todos y a todas y muchas gracias por venir a la 12ª jornada Relación Médico-Paciente VIH y Profesionales Sociosanitarios, y que en esta ocasión vamos a hablar de salud mental y VIH. En primer lugar, agradecer vuestra asistencia, también a los que están por Zoom y por streaming, y, como no, el agradecimiento a Francis Falo, director de Salud Pública, que está aquí a mi lado para la inauguración, y a los laboratorios Gilead, VIP y Janssen, porque gracias a ellos podemos hacer esta jornada. Bueno, vamos a hablar de salud mental y VIH. Yo creo que es un tema que todos conocemos y que muy pocas veces se habla, ¿no? Porque creo que el tema de salud pública, de salud mental, está bastante con pocos recursos. La pandemia del COVID ha repercutido directamente en un aumento de los trastornos relacionados con la salud mental de toda la población. Se ha evidenciado un aumento de las consultas de salud mental en más de un 30% en toda la población. Se ha comprobado que es uno de los aspectos necesarios a mejorar en nuestro servicio sanitario. Las personas que viven con VIH tienen mayor prevalencia de patologías asociadas a salud mental, como sentimientos de vergüenza, culpa, baja autoestima, en situaciones extremas también pensamientos suicidas. Además, algunas personas manifiestan conductas de aislamiento de sus ámbitos sociales, familiares, laborales, educativos o incluso de salud. Desde el momento del diagnóstico hay una reacción emocional de estrés y ansiedad que se acompaña de la incertidumbre del futuro. No se trata solo de asumir que se padece una enfermedad crónica incurable, sino de gestionar la posible presencia de los fantasmas de la culpa. Aún persiste, por desgracia, aquella vieja asociación entre el VIH y las conductas supuestamente inapropiadas a que se resumen en un se lo merece, ¿no? Se lo ha ganado. Y a eso también hay que sumarle la carga del tratamiento de por vida y la percepción de falta de expectativas. El VIH se vive como un gran peso. A las personas se le pone delante una realidad que no les gusta, que tienen que casar con sus situaciones personales y profesionales, y a la que deben decidir si dar visibilidad o no. Su esfera psicoafectiva, laboral y social se resiente. Da miedo los análisis de empresa, los seguros de los médicos, la confesión a posibles parejas, en que aparecen cuadros de ansiedad, de insomnio, de depresión. También la aceptación del diagnóstico produce dudas. El hecho de que se trate de una enfermedad crónica y sin cura, con una gran carga social, con una gran vulnerabilidad, con invisibilidad social, con aislamiento, que va asociado a la discriminación, a la estigma y a la autoestima asociado a la enfermedad. Produce un mayor número de patologías psiquiátricas y psicológicas en mayor proporción que otras enfermedades. El 97% de los médicos que han participado en un estudio realizado recientemente cree relevante evaluar la situación mental de los pacientes con VIH. El 77% consideran que está infradiagnosticada la salud mental, que no se trata en las consultas de infecciosas. El 53% de estos médicos encuestados aseguran que los pacientes informamos poco de estas comorbilidades. También en otro estudio realizado en la Universidad de La Paz, en el Hospital Universitario de La Paz, las personas con VIH tienen una prevalencia de un 60 o 70% de alteraciones del sueño, un 30 o 40% de trastornos emocionales y alrededor de un 25 o un 35% presentan trastornos cognitivos. También presentan con frecuencia trastornos asociados a la sexualidad, que afectan en gran medida a su calidad de vida y a su salud psíquica y emocional, ya que dificultan la capacidad para disfrutar y participar en una relación sexual deseada. Pueden sentir dudas en la manera de afrontar la sexualidad y de relacionarse íntimamente con otras personas. Tener miedo al rechazo, al abandono, ansiedad ante posible pensamiento de infectar a otras parejas sexuales, temor a reinfectarse, pérdida de deseo, pérdida de interés. Si enfocamos la problemática desde la parte clínica, hay un conjunto de factores que se entremezclan. En la fase aguda del VIH se puede presentar una serie de infecciones oportunistas capaces de afectar al cerebro y al sistema nervioso. Asimismo, el propio virus también es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y causar un daño neurológico. Ambas situaciones pueden afectar al cerebro y al sistema nervioso,
modificando la manera en que la persona con VIH piensa y se comporta. Además, algunos fármacos antirretrovirales pueden tener efectos secundarios que también impacten sobre la salud mental del paciente. Por ello, cada vez se demanda más la necesidad de la colaboración entre los clínicos que tratan el VIH, los psicólogos, los psiquiatras especializados, etc. Porque se puede sumar otro factor, el efecto que algunos tratamientos antirretrovirales pueden tener sobre la salud. El tratamiento salva y tonifica, pero la parte clínica, con todos los efectos, incluidos psicológicos, hay que detectarlos, hay que preguntarle al paciente para que el paciente también pueda expresarse. Si no se le pregunta al paciente, el profesional no va a tener en cuenta pues, las necesidades psicológicas que muchas veces son muy importantes. Y debe haber también proactividad por medio, sin miedo, por parte de los pacientes. Explicar cualquier síntoma de insomnio, de depresión, ansiedad, cualquier trastorno sexual sería la mejor opción para ir disminuyendo esta patología. El objetivo común es situar al paciente en el centro del sistema sanitario para mejorar su estado de salud y para ello es preciso contar con un enfoque global en los servicios de VIH y que estos estén centrados en el paciente para garantizar que se aborden las necesidades de las personas que presentan estos problemas mentales, neurológicos, de consumo de sustancias, dentro de los programas de atención, prevención y del VIH. Entonces, un poco la visión que tenemos sobre lo que es la salud mental, que yo creo que es uno de los grandes olvidados que hay en las consultas de VIH. Y bueno, hay datos que un paciente, una de cada dos personas tiene un trastorno mental no diagnosticado, que tienen 2 veces mayor riesgo de sufrir depresión las personas con VIH, que casi 6 de cada 10 adolescentes tienen problemas de salud mental, más de un 40% de personas presenta síntomas de ansiedad. Entonces, por hablar de todo ello, en esta jornada, bueno, tenemos la suerte de contar con excelentes profesionales que han venido de distintas ciudades, a los cuales agradecemos mucho su labor, por supuesto, que van a hablar pues, un poco de lo que es la salud mental, de lo que es la discriminación en el ámbito sanitario, de lo que es cómo se afecta la salud mental desde la consulta del especialista. También tendremos a Rafael Ballester, que hablará sobre las adicciones. En la actualidad estamos viendo diferentes tipos de adicciones que hace 10 años simplemente no se veían, ¿no? Adicciones a las aplicaciones de contactos, adicciones al sexo, adicciones a las drogas. Eso es una realidad relativamente nueva que sí que veíamos viendo que en otros países se estaba produciendo, pero ahora lo tenemos aquí mismo, en Zaragoza. Y creo que hace falta, una buena formación, conocimiento de esas cosas para poder enfrentarlas. Luego por la tarde, tendremos también, hablaremos de cómo se afronta este tema desde las ONGs, ¿no? Y también hablaremos de un estudio práctico que da de alguna manera solución o visión de cuáles son los elementos, las actividades que pueden ayudar a disminuir toda esta ansiedad y toda esta crisis. Y luego por la tarde ya, pues tendremos a Raúl Soriano, que es un experto en chemsex a nivel internacional y nos dará una clase magistral para explicarnos qué es el chemsex, cuáles son sus razones, sus motivos, y va a ser una clase muy interesante. Bueno, y nada más. Paso la palabra a Francis, igual me he enrollado mucho. Pues, gracias, Jancho. No te has enrollado mucho. Además, yo tengo tendencia a enrollarme más, o sea que difícilmente puedo valorar la longitud de las palabras de los demás. Yo querría empezar, primero agradeciendo la invitación que todos los años nos hacéis a compartir con vosotros el arranque de las jornadas y las jornadas. Por tanto, gracias por invitarnos, por contar con nosotros una vez más. Y de alguna manera también trasladar la enhorabuena por ya las 12ª jornadas que se celebran, que bueno, la permanencia, la constancia en cualquier actividad yo creo que es siempre digna de elogio, porque significa que hay gente detrás haciendo las cosas, insistiendo y manteniendo ilusión, ¿no? Lo cual siempre es muy importante. Y me gustaría también daros la enhorabuena, primero trasladaros en nombre de la consejera, que
si hoy hubiera podido, hubiera estado con todos nosotros y hubiera estado encantada. Y de todo el departamento, porque creo que hacéis una importante labor, una muy buena labor, que más allá del entorno social y del trabajo de campo que estáis haciendo, intenta trascender también en el enfoque de aportar conocimiento, de compartir conocimiento y de avanzar en el conocimiento, lo cual es muy importante, ¿no? No quiero enrollarme mucho, pero sí quizá aportar 2 pinceladas o 3 pinceladas sobre algunas cosas, algunas cuestiones que a nosotros desde el departamento y sobre todo desde el enfoque de salud pública, que es el que yo represento, me parecen importantes, ¿no? Estamos ante una enfermedad que ha ido modificando sus patrones de todo tipo, sus patrones sociales, sus abordajes de tratamiento, su concepción social, lo ha ido modificando en las últimas décadas, ¿no? No somos la misma sociedad que éramos hace 40 años, ni es el mismo VIH-Sida el que se está abordando desde el sistema sanitario y social en estos momentos, por muchas razones, sencillamente porque la ciencia y el conocimiento avanza y porque socialmente somos diferentes. Y curiosamente, aunque hay cosas diferentes, también hay aspectos que son los mismos, ¿no? Seguimos teniendo nuevas infecciones. Los datos publicados de 2020 nos hablaban de 90 y pico casos, no me acuerdo bien, y tengo que leerlo, 95 casos, tengo que ponerme las gafas para verlo. En el 2021 creceremos, no creceremos mucho, pero yo creo que estaremos, cuando publiquemos los datos las próximas semanas, 102 casos, me parece que serán, pueden ser 101, 103, 104, pero estamos en ese rango. Estamos en una situación de casos estables en los últimos 12, 13 años, lo cual, es una mirada amplia que tendremos que focalizar con mayor detenimiento para ver qué es lo que significa, ¿no? Y detrás de estas cifras de estabilización, que podrían tener un enfoque positivo, pero también lo tienen negativo, no hay manera de bajar en esas nuevas infecciones, no hay manera de reducir, y eso es algo que tiene que ser objeto de reflexión. Pues dentro de esas grandes cifras, de esa lupa con la que tenemos que mirar, se esconden algunas miserias, ¿no? Miserias que son importantes. Una de ellas, que yo creo que es uno de nuestros dolores como administración sanitaria y como responsables de salud pública, es que casi un 50%, un 46,2% o un 43,2%, perdón, siguen teniendo un diagnóstico tardío. Llegamos tarde en el diagnóstico, ¿no? Y eso supone lo que supone una mayor complicación en el abordaje terapéutico, supone mayores costes, no hay que tampoco avergonzarse por hablar de dinero, supone mayores costes al sistema, supone mayor carga social y no llegamos a mejorar esos datos, ¿no? Probablemente tiene que ver con algo que a mí me parece fundamental y que al final yo creo que es el tinte que debe cubrirlo todo, ¿no? A nosotros, más allá del análisis de las enfermedades, yo creo que nos gusta trascender qué es lo que rodea o lo que origina las enfermedades, lo que algunos llaman la causa de las causas, ¿no? Detrás de esta enfermedad, y tú lo comentabas, Jancho, hay un entramado cultural, hay vergüenza, hay miedo y luego hay comportamientos sociales, ¿no? Este es un país en el que tenemos un debe muy grande en la concepción y la puesta en marcha de programas de educación afectivo-sexual a nivel educativo y en las edades más jóvenes. Y me gustaría decir que en este último periodo de legislatura hemos avanzado mucho en Aragón, pero es verdad que hemos avanzado poquito. Nos hubiera gustado en esta legislatura poner en marcha en los centros educativos de Aragón un programa bien planificado de educación afectivo-sexual,
Pero nos hemos quedado en la primera fase, en la planificación. La pandemia, como otras muchas cosas en la vida, durante 2 años y medio, nos ha tapado todo. Es como una manta que no ha resuelto nada, pero lo ha ocultado todo. Y ha hecho que nos retrasemos en ese objetivo que a nosotros nos parece fundamental, ¿no? El ser capaces de construir un entramado. Tú hacías algunas referencias, ¿no?, a cómo se están dando fenómenos como el chemsex o fenómenos de, digamos, de prácticas sexuales, bueno, que desde un punto de vista de salud, sin intentar moralizar, pues nos alejan, ¿no?, quizás de comportamientos que a nosotros nos gustaría que fueran diferentes, ¿no? Y ese es un elemento que a nosotros nos parece clave y en el que yo creo que vamos a tener que mantener el reto de tener que seguir trabajando los próximos años, ¿no? Y es importante. Y probablemente va aparejado también con otro elemento que es fundamental, ¿no?, que esa percepción perdida de riesgo que se ha producido en los últimos años y en las últimas décadas, ¿no? Percepción que se traduce en un uso menor del preservativo, por ejemplo, en las relaciones sexuales entre los jóvenes, que se evidencia de manera muy clara en las últimas encuestas del INE sobre comportamiento sexual, que se evidencia en elementos, bueno, quizá uno muy reciente, ¿no?, el monkeypox, que de repente aparece como una enfermedad infecciosa nueva. Esto no va a ser, el monkey no va a ser un COVID, ¿no?, pero sí que nos da señales de alerta y de alarma, primero sobre las nuevas enfermedades infecciosas que sin duda vamos a conocer en las próximas décadas, no todas con carácter pandémico, esperamos que no todas tengan ese carácter, pero muchas se harán presentes entre nosotros con otros perfiles, ¿no?, de curvas, de brotes, de subida y de bajada, pero que ha evidenciado de repente algunos elementos que como sociedad siempre dibujamos, ¿no? Lo primero, lo fácil que nos es encasillar y digamos que poner apellidos, ¿no? Ya una enfermedad, y como sociedad todos nos sentimos más tranquilos si decimos, mira, el monkey, bueno, esto pasa a los que se pasan mucho, ¿no?, a los que se montan unas juergas tremendas, ¿no? Y enseguida eso, digamos que a la sociedad nos permite buscar causas fáciles, razones fáciles, y como liberarnos, ¿no?, de buscar explicaciones. Esa idea que es muy propia de sociedades desarrolladas, ¿no?, y que al mismo tiempo estigmatiza, ¿no? Y bueno, ese es un elemento que frente a nuevas enfermedades vuelve a redundar en los modelos de comportamiento que como administraciones y como sociedad tenemos ante determinadas enfermedades. Y ese es un círculo que tenemos que romper, ¿no?, y que tiene que ver con la salud mental, que tiene que ver con lo que hoy es objeto de esta jornada, ¿no? La pandemia yo creo que nos ha dejado tocados a todos. Yo lo digo, no hablo en nombre de nadie. En mi nombre, a mí me ha dejado tocado. Yo ya no soy el mismo que era hace 3 años. Probablemente es lo que deba corresponder a un director de salud pública, que le ha tocado después de una pandemia. Pero creo que probablemente como sociedad nos deja una sociedad diferente. La salud mental ya era un problema antes de la pandemia. Se puede hablar las expresiones esas recurrentes de la hermana pobre, Nosotros siempre decíamos, están incluso peor que en salud pública, que siempre decimos que los de salud pública estamos muy mal en recursos, en reconocimiento. Bueno, pues la salud mental no vamos a decir ni peor ni mejor, no vamos a compararnos, pero ya antes de la pandemia, digamos que era un agujero entre las prestaciones sanitarias y sociales de los servicios públicos. Y la pandemia, lejos de resolver esa situación, no solo la ha tapado, sino que nos ha dejado una sociedad en general más tocada, ¿no? De hecho, buena parte de la pandemia se ha gestionado con las emociones y con las emociones negativas. La emoción del miedo, que yo creo que durante muchos meses
recorrió, yo creo que nos impregnaba a todos durante esos primeros meses trágicos de pandemia. Luego han sido la sensación de incertidumbre, el futuro. Y no hace mucho, teniendo una reunión en un entorno que era diferente a este, en el entorno con empresas en el ámbito laboral, compañeros que trabajan en el ámbito de la prevención de riesgos laborales nos decían: no os equivoquéis, ahora lo que tiene la gente sigue siendo miedo a perder el trabajo, ¿no? Digamos que ese equilibrio emocional, las crisis lo rompen, ¿no? Y si no existían, lo acentúan esos desequilibrios emocionales. Y lo impregna todo. ¿Y cómo no va a impregnar el mundo del VIH y de las personas afectadas por VIH y SIDA? Por dos razones. Una la comentabas tú, ¿no? Porque es una sociedad que estigmatiza. Ahí me gustaría recordar que en Aragón el año pasado, en noviembre del año pasado, fuimos una de las primeras comunidades autónomas que establecimos en acuerdo en un Consejo de Gobierno en noviembre del 2021, un acuerdo por el que todas las administraciones públicas de ámbito autonómico y local debían eliminar cualquier limitación que hubiera al acceso laboral por condición de VIH y SIDA, y a nosotros nos parece que es un acto valiente, importante, probablemente que debíamos desde hace tiempo, pero es un avance que fue importante. Y como decía, en el VIH-Sida yo creo que hay dos elementos de salud mental. Uno es este, ¿no? El estigma, esa carga negativa que tiene, ese ser marcado de alguna manera, que siempre ha acompañado la enfermedad desde el principio, con diferentes formatos, pero que nunca la ha dejado. Y después un fenómeno que yo creo que se ha ido haciendo presente en las últimas décadas, ¿no? Que es, en la medida que la ciencia ha avanzado, que el abordaje de la enfermedad ha mejorado sensiblemente, que se ha cronificado la enfermedad, empezamos a vivir las realidades de las comorbilidades, ¿no? Desde esas enfermedades que avanzan conforme, por suerte, se van haciendo mayores las personas que padecen esta enfermedad. Y entre esas comorbilidades, y dabas algún dato, aparece fuertemente los problemas de salud mental. Y esto pone en valor lo que tiene que ser las líneas de futuro para VIH-Sida a nivel estatal y a nivel autonómico. La estrategia estatal ya recoge, con un escenario 2030, creo recordar, la necesidad de implementar abordajes psicosociales en las que recoger los problemas de salud mental de una manera específica, ¿no? Para VIH-Sida. Y nosotros creo que debemos hacer lo propio. Asumimos el compromiso de este próximo año hacer una adecuación, una renovación, establecer una estrategia de VIH-Sida en la comunidad autónoma para los próximos años, y necesariamente este ha de ser un punto que recojamos y que inevitablemente no solo va a tener que incorporar la administración sanitaria, sino que va a ser necesario contar con los recursos sociales y también con las entidades que estáis trabajando desde el sector, ¿no? Porque esto no se puede resolver solo desde el sistema sanitario, es imposible. Requiere el compromiso de organizaciones, entidades, y yo estoy convencido que primero en este proceso de abordaje, de reflexión que iniciaremos en los próximos meses, y luego también en la implementación de esta estrategia, podremos contar con todos vosotros. No quiero enrollarme porque ya te decía que efectivamente tengo cuerda. Simplemente
y acabar como he empezado. Creo que lleváis muchos años de trabajo. Aquí estáis muchos profesionales que estáis trabajando con la gente. Eso tiene un mérito enorme. Habéis estado trabajando incluso siempre, ¿no? Y con la pandemia, donde todos o muchos de nosotros estábamos en otros sitios, vosotros teníais que seguir trabajando con esta gente, con estas personas que lo necesitan, con los colectivos más desfavorecidos que lo necesitan, y vosotros habéis mantenido siempre, incluso cuando las administraciones nos hemos mirado, pues habéis mantenido el trabajo. Y yo creo que eso hay que reconocerlo una y otra vez, porque es importante. Y daros las gracias también por la pertinencia de las jornadas, por la reflexión y porque todo lo que recojáis luego nos lo hagáis llegar sencillamente porque eso nos ayuda a avanzar, a saber más y porque también sin duda nos debería ayudar a planificar y a plantearnos objetivos que fueran acordes con las necesidades de la sociedad y de la población. Gracias a todas y a todos y que disfrutéis unas magníficas jornadas. Gracias. Adelantando las sesiones y ahora pues va a presentar un estudio sobre discriminación en el ámbito sanitario Marta Pastor de la Cal, psicóloga, presidenta de Bizkaisida, profesora de la Facultad de Psicología y Educación Social de la Universidad de Deusto. Y también en esta mesa va a participar Santiago Letona, que es el jefe de la Unidad de Medicina Interna y de la Unidad de Infecciosas del Hospital Clínico Lozano Besa. Así que, Santiago, por favor. Después de estas intervenciones tendremos 5 o 10 minutitos para hacer debate por ahí. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias a OMSIDA por la invitación a participar en estas jornadas tan interesantes con mucha asistencia presencial y no presencial. Así que, bueno, a todos los que estáis detrás de la pantalla, pues buenos días. Bueno, no me quiero extender porque tengo una presentación bastante cargadita y poco tiempo. Y yo también me extiendo bastante, así que, bueno, empezaré contando que de lo que voy a hablar es de lo que he recogido en la entidad en la que llevo trabajando muchos años y de donde hemos puesto el foco para desarrollar algún proyecto, ¿vale? Que tiene que ver con el estigma en el sector sanitario. Bueno, aquí os he traído, espera un segundo, que no sé si se puede quitar, bueno, no sé si se ve todo, pero bueno. He traído 3 ejemplos que nos encontramos en la entidad. Una es Marina, una mujer transexual que vive en grave exclusión social, que fue a su centro de salud y la persona que recogía el nombre para darle turno con su médico se niega a poner el nombre de Marina y refiere que solo pondrá Joaquín, que es el nombre que aparece en su TIS. Marina le reitera que sabe que su nombre que aparece en la TIS es Joaquín, pero que por favor, a ver si le puede poner Marina para que la médico en la sala de espera le llame por su nombre. Pues se niega. Otro ejemplo es un hombre que acude a un centro de salud para orientación en las 72 primeras horas después de una penetración anal desprotegida, receptiva y sin eyaculación. Entonces va a por información o bien a por el tratamiento porque él no sabe. Y la médico le dice que la PEP, o sea, el tratamiento post-exposición, solo se da en casos de violación y no a personas que no han tenido cuidado. Luego, por ejemplo, otro ejemplo es un hombre extranjero en situación de irregularidad, situación administrativa irregular. Damos un positivo y acude al sistema sanitario a confirmar su positivo y la enfermera le suelta que menudo lío se ha metido, que va a tener muchas citas, que el tratamiento es muy costoso, que a ver cómo lo va a pagar y que a ver de qué va a trabajar. Como decía anteriormente el director de Salud Pública, no hay que tener miedo a hablar de dinero,
Sin embargo, a mí me llama poderosamente la atención que no suele ser un tema que se hable en tratamientos oncológicos o de otras patologías. Sinceramente, ¿eh? O sea, yo pongo el televisor, el telediario hoy, que es el Día Mundial del Cáncer de Mama, y no oigo lo que cuesta por paciente un tratamiento. Sin embargo, el día 1 de diciembre sí. Bueno, entonces yo digo, bueno, pero ¿cómo puede ser estas cosas? ¿No? Digo, esto no puede ser, no puede estar pasando, ¿no? Tanto microestigma, tanto trato no correcto, ¿no? Y digo, bueno, pero si aquí hay un marco internacional, nacional, incluso autonómico, que ampara a un buen trato, ¿no? En este contexto. Y voy, miro, y digo, bueno, pues son SIDA, la OMS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Agenda 2030. Bueno, en España existe el Pacto Social, que todos lo conocemos. La Constitución, en el artículo 43, señala que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y prestaciones y servicios sanitarios necesarios. Y como yo soy de Bilbao, pues digo, bueno, pues las competencias están transferidas, digo, voy a mirar a ver qué ampara en el reglamento vasco, ¿no? Y encuentro pues que en la Declaración sobre Derechos y Deberes de las personas que acuden al sistema sanitario se establece que uno de los principios de toda acción sanitaria es el de la igualdad, la no discriminación por razón de nacimiento, edad, nacionalidad, raza, sexo, discapacidad, enfermedad, religión, moral, opinión, ideología, situación económica, idioma o por cualquier otra circunstancia personal, familiar o social. Y en el mismo artículo se reconocen los derechos del paciente a ser tratada con respeto y corrección en un clima de seguridad y confianza y con especial atención a los colectivos vulnerables, entre los cuales específicamente menciona a las personas transexuales, ¿no? Entonces, bueno, digo, oye, por lo menos aquí el marco jurídico establece unas ciertas líneas de actuación que siempre están fenomenal, ¿no? Que lo que habrá es que recordar que hay que seguirlas, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que hay estigma. ¿Pero qué es el estigma, no? El estigma no voy a dar tampoco una clase magistral sobre este tema, pero voy a recordar ciertas pinceladas. Es un fenómeno social, perjudicial, que es un proceso que comienza con un atributo concreto que se asocia a una persona, a un grupo de personas, que las etiqueta y que se asocia con estereotipos negativos que conllevan a la persona o al grupo que se asocia a la pérdida de estatus y a discriminación por ello. Señalo el fenómeno social porque el personal sanitario, lo digo desde ya, el personal sanitario forma parte de nuestra sociedad y como tal nace, crece, se educa y se desarrolla en este sistema social, junto con este estigma también, ¿vale? Cuando miramos qué es el estigma relacionado con el VIH, vemos que son todas esas creencias, impresiones y actitudes negativas, no solo a las personas con VIH, a su entorno también, a sus familiares, pero también a todas aquellas poblaciones clave que tienen mayor riesgo de infección por el VIH. Pues aquí tenemos a las personas usuarias de drogas, a las personas trabajadoras sexuales, a los hombres que tienen sexo con otros hombres y también a las personas transgénero, ¿no? ¿Y qué ocurre con estas personas? Pues que ya venían con estigmas combinados, ¿no? Y vivimos en una sociedad donde es pertinente hablar de la interseccionalidad. ¿De qué? Pues de la xenofobia, de la homofobia, de la transfobia, de la porofobia, que es la fobia a la pobreza, a la xenofobia y al machismo. Todo eso confluye y a veces no sabes si lo que te están diciendo o el trato que te están dando, que desde luego vulnera tus derechos, no sabes si es porque eres pobre, porque eres mal vestida, porque eres mujer pobre, porque te inyectas, porque, en fin, ¿no? La interseccionalidad. Pero afecta sobre todo a personas con VIH, a personas usuarias de drogas, a personas pobres y en grave exclusión social, a personas inmigrantes, mujeres, colectivo LGTB, fundamentalmente. Y se sabe ya que el estigma y la discriminación son barreras para conseguir los objetivos que todo el mundo pretendemos. El diagnóstico precoz, como apuntaba el director de Salud Pública, es algo urgente. Ya el diagnóstico es una cosa importante. El diagnóstico precoz más, el tratamiento, la adherencia al tratamiento y, por tanto, la supresión viral, pero también la calidad de vida, ¿no? Y el estigma impacta negativamente en los 4 indicadores. Entonces, bueno, ¿qué pasa en el ámbito sanitario público y privado? Porque el privado también forma parte de la salud, ¿vale?
hay muchas clínicas de implantes capilares que rechazan a personas seropositivas. Yo aquí no estoy hablando de los derechos básicos fundamentales que los cubre nuestro sistema de salud, pero si yo soy seropositiva y estoy en mi casa y escucho que hay un montón de clínicas que rechazan a una persona por ser seropositiva, yo con mi pelazo no voy a hacer ningún implante capilar, pero me voy a sentir discriminada, me voy a sentir rechazada, me voy a sentir señalada. Pero bueno, vamos a seguir con lo que íbamos. El ámbito sanitario, sobre todo el público, es el ámbito en el que las personas llegamos más vulnerables. No vamos a comprar nada al sistema público, vamos porque nos duele algo, porque tenemos alguna afección y porque desde luego estamos vulnerables, con miedo más o menos, y es el lugar donde menos deberíamos encontrar rechazo, ¿no? En este contexto, por tanto, la potencia del estigma es mucho mayor que en otros ámbitos. No es lo mismo que reciba estigma en el ambulatorio que en la panadería. ¿Están mal las dos cosas? Sí. ¿Me va a impactar negativamente? Sí. Pero la potencia de las mismas palabras es mucho mayor en el ámbito sanitario que en la panadería, ¿no? Sigue persistiendo una visión moral de la sexualidad y por tanto emergen la falta de empatía y la desaprobación a ciertas prácticas sexuales por parte de algunos profesionales sanitarios. Entonces, nosotros nos preguntábamos, ¿qué pasa con el sistema, con el personal sanitario? ¿Qué sucede, ¿no? Son personas como todas y como todos susceptibles de tener prejuicios. También es verdad que a la población en general les otorgamos unos superpoderes, ¿no? Parece que lo interpretamos todo en términos absolutos, donde la clase médica está por encima del bien y del mal, ¿no? Lo que diga el médico va a misa. Entonces, yo me puse a hacer una revisión bibliográfica, sobre todo centrada en medicina de atención primaria, relacionada con la oferta de la prueba, con hablar de sexualidad, bueno, con cosas que se deberían, bajo mi punto de vista, realizar en consultas de atención primaria. Pienso que porque la competencia corresponde a esta especialidad. Es medicina de familia y comunitaria. Y entonces, pues encuentro que existen barreras de conocimiento, barreras actitudinales y barreras conductuales ya descritas en la literatura científica, que no me voy a extender demasiado, pero que nosotros comprobamos cuando hacemos nuestro pequeño estudio de campo aquí con médicos cercanos, es decir, ya tienen un sesgo, porque si son cercanos a la entidad, pues están más sensibilizados, ¿no? Oye, les preguntamos, ¿qué os pasa para hablar de sexualidad en vuestra consulta? Primero, muchos dicen que no saben si son ellos y ellas quienes tienen que hablar de esto. Y cuando les digo, bueno, vamos a ver, la medicina de familia, ¿no? La sexualidad es la esfera relacional más íntima. Digo yo que, ¿no? Tendréis que poder hablar de esto. Y entonces digo, ¿cuáles son vuestras principales dificultades, ¿no? Y entonces dicen, pues el tiempo, la lista de espera, la presión. La verdad es que no sabría cómo hablar con naturalidad de sexualidad con pacientes adultos. Algunos refieren que antes con la historia de papel se recomendaba hacer el genograma con el paciente y entonces, bueno, pues eso les daba pie a hablar con quienes estaban viviendo, si se habían divorciado, si no, tal, que ahora está todo informatizado. Pero existe el PAPS, que es un programa de actividades preventivas y de promoción de la salud, que es una herramienta perfecta para sacar ciertos temas, pero no lo hacen todo frecuentemente que lo deberían hacer. Hacen educación sexual con adolescentes, pero no con adultos. Y también refieren que tendría dificultad a la hora de dar un resultado positivo a VIH. Entonces, proponemos hacer un proyecto para abordar el estigma en el sector sanitario. Primero, detectando casos de estigma o discriminación, después de actuar con la persona, ¿no? Bueno, que se siente vulnerada, mediando, intermediando y pues, por lo menos amortiguando el impacto en el daño generado con apoyo psicológico, ¿no? Pero sobre todo con la intención de sensibilizar en materia de VIH en diversidad sexual y de género al personal sanitario para prevenir situaciones que hemos recibido, ¿no? Con formación específica, así como fomentar el voluntariado de dichos profesionales en nuestra entidad o en entidades que trabajen con VIH, porque en la revisión bibliográfica que os contaba que había hecho, también veía que la forma de evitar estas actitudes estigmatizantes no solo es con formación, sino con experiencia positiva con personas con VIH. Entonces, posteriormente dijimos,
vamos a preguntar de una forma un poquito más sistemática. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son sus principales, cómo se sienten? Y no con un ánimo de hacer ningún examen, sino con ánimo de saber cómo se sienten, sobre todo en su nivel de formación. A la vez pretendíamos sensibilizar a esos profesionales, introduciendo en las propias preguntas cierta información. Es verdad que rigurosamente las preguntas pues no pasarían desde metodología, pero yo lo que pretendía eran estas tres cosas. En las propias preguntas ya poder dar información. Y después entablar una especie de diálogo y dar a conocer la entidad y el trabajo que de alguna manera podemos establecer conjuntamente, ¿no? Entonces hicimos una encuesta online dirigida al personal de enfermería y medicina y recibimos 268 respuestas. Es importante que tengamos en mente que casi el 40% de los participantes eran menores de 34 años. Yo creo que en esto de la diversidad sexual, el ciclo vital de cada persona juega un papel fundamental. Con todo y con esto, estar atentos a los resultados. Teníamos un 85% de las respuestas eran de personal de medicina, porque a enfermería llegamos relativamente poco, con un 15%, ¿no? El 70% eran mujeres. Bueno, y he rescatado las preguntas más, ciertas preguntas importantes, ¿no? Lo primero, básico, fácil. ¿Crees que conoces las diferencias entre identidad de género y orientación sexual? Bueno, pues tenemos un 6,3% de personas del personal sanitario que no sabe la diferencia entre la identidad de género y la orientación sexual. Pero la siguiente pregunta ya nos aclara las dudas. ¿Conoces la diferencia entre cis y transgénero? Y aquí hay un apabullante 30% que dice que no las conoce, que no sabe. ¿Te sientes preparado o preparada para atender a una consulta a una mujer o un hombre trans? Pues es el 86,2% refiere tener falta de conocimientos y directamente un 30% dice que no. ¿Conoces lo que implica en el ámbito clínico el proceso de reasignación de género de una persona trans? Digo, en el ámbito clínico, yo no hablo en el ámbito social. Solo un 5% dice que sí y el 31% refiere que no cree saberlo. En cuanto a la homosexualidad femenina, ¿te ves capacitado o capacitada para asesorar a una mujer homosexual sobre formar una familia? Así, tal cual. Y un 23%, o sea, casi una cuarta parte, dice que no. Si se siente preparado o preparada para abordar la salud sexual y reproductiva de una mujer lesbiana, aquí vemos que solo un 17% dice que sí. Y más de un 15% dice que no. El resto, pues, tiene conocimientos pero básicos, a grandes rasgos. Bueno. Vamos a la parte de salud y el colectivo LGTB. Hemos preguntado para pulsar y encontrar o no esos estereotipos y esas dudas, ¿no? ¿Crees que el colectivo LGTB hay un mayor consumo de estupefacientes y problemas de salud asociados? Bueno, aquí está claro que la mayoría duda, no lo sabe. Hay un 77% que dice que tal vez. Con lo cual, sería muy interesante proporcionarles con información y competencias culturales del ámbito LGTB, ¿no? Siguiente pregunta la hemos hecho similar. ¿Crees que una persona, ¿crees que una persona del colectivo LGTB es más vulnerable a las ITS por el hecho de pertenecer a este colectivo? Bueno, y aquí las respuestas pues están muy, muy bien distribuidas, ¿no? El 56% creemos, que es la suma de sí y no lo tengo del todo claro, está muy influenciada por esos mensajes que tradicionalmente se han asociado al VIH, que es los grupos de riesgo y no por las prácticas de riesgo, ¿no? Por ser homosexual, el 56% de los profesionales de la salud piensa que quizá, y algunos lo creen, pues es más vulnerable directamente a tener infecciones de transmisión sexual, ¿no? Esa mirada es importante. En cuanto a la homosexualidad masculina, preguntamos, ¿conoces los factores que hacen al colectivo de hombres que tienen sexo con hombres más vulnerables frente a las ITS? Bueno, aquí un 47% refiere, un optimista 47% refiere que sí. ¿Sabías que porcentualmente el colectivo de hombres que tienen sexo con hombres
tiene mayor adherencia al preservativo que la población heterosexual? Y aquí la respuesta es que la inmensa mayoría desconoce esto. O sea, la mirada es que no. Le preguntamos también sobre la evidencia de igual ahí. Entonces preguntamos, ¿sabías que una persona con VIH en tratamiento y carga viral indetectable no puede transmitir el virus? Y entonces aquí quizá por deshabilidad social o porque de verdad tenemos aquí un 68,7% que dice que sí. Entonces, y otro porcentaje que sí, que le suena, pero que le falta información. Pero por lo menos lo han oído. O sea, un 90% de los encuestados sí sabían que indetectable es igual a intransmisible. Y entonces a ese 90% les hacemos una siguiente pregunta. Y entonces les preguntamos, ¿dirías a una pareja monógama y serodiscordante que puede tener relaciones sin preservativo? Y entonces aquí solo un 38% actuaría en consecuencia, explicando la evidencia científica. El 62% diría aconsejaría el preservativo. Y de esos, un 15% nunca aconsejaría el abandono del preservativo. No voy a extenderme mucho en esto, pero el mensaje de I igual a I es altamente eficaz en evitar la culpa, en evitar el sentimiento de... En las relaciones sexuales es un alivio enorme cuando a una persona le das un positivo y le dices, pero no tienes que utilizar preservativo necesariamente si eres indetectable. O sea, los hombros se les bajan físicamente. Es un alivio extremo. Entonces, si una persona que es médico se va a negar porque lo cree de verdad y nunca va a recomendar a una persona con VIH la no utilización del preservativo, porque a otras poblaciones sí lo recomiendan, pues eso creo que es grave. Por lo tanto, las principales conclusiones es que el propio personal percibe percibe carencias en su formación. Cuando una persona tiene carencias, tira de conocimientos o de la actitud, de lo que ha oído, de lo que piensa, de lo que buenamente cree. De hecho, nos han dicho, porque había una posibilidad de diálogo, ¿no?, que les faltan muchísimos conocimientos, pero que lo hacen lo mejor que pueden, ¿no? Muchos lo decían. Y eso es muy interesante, pero con eso no vale, quizá, ¿no? El infierno está lleno de gente de buena voluntad y, ojo, que lanzo que todo mi respeto a todos los profesionales, que sobre todo de atención primaria, que tienen una diversidad enorme de patologías de las que estar actualizadas, no tienen tiempo y saben, bueno, en fin, todo mi respeto, ¿eh? También hemos encontrado un gradiente de edad con mayor falta de competencias y conocimientos en grupos de edad avanzada. Conforme aumentaba la edad, aumentaba también el desconocimiento, ¿no? Y aquí yo me atrevo a proponer una conversación intergeneracional. Se me ocurre que los estudiantes de enfermería y de medicina que están asociados en España tienen un comité específico para tratar temas de sexualidad, de diversidad sexual, de VIH y de ITS. Pues sería muy interesante que les pudierais invitar a que dieran formación, porque el lenguaje y la forma y la naturalidad con la que habla la gente joven y esta gente que está formada para ello, pues nos puede aportar mucho a los demás, ¿no? Y también hemos visto que existe una disonancia entre el conocimiento de cierta información y la creencia, o sea, la aplicación de la misma consulta. Por lo tanto, persisten los prejuicios e inercias de antaño, ¿no? Hemos hecho una devolución a todas las personas que contestaron la encuesta. Le ampliamos información sobre cuestiones más importantes de la encuesta, que era el colectivo de LGTB y el uso del preservativo, el mensaje de I igual a I y sobre el impacto del estigma en la calidad de vida relacionada con la salud. También pusimos en conocimiento del plan del SIDA y otras ITS los resultados de esta encuesta y por nuestra parte este año hemos dado sesiones formativas a 52 profesionales sanitarios, entre los que figuran pues, medicina de atención primaria, o sea, medicina familiar, enfermería, también farmacéuticos y farmacéuticas. Y me gustaría señalar, creo que es fundamental para evitar el estigma en el ámbito y la discriminación en el ámbito sanitario llegar al personal administrativo. Es un personal que rota muchísimo, pero que es la puerta de entrada. Está en los mostradores, está en la puerta, es quien redirige y acoge a la persona que llega. Si no informa bien y desde luego pues, deriva a otros sitios, no está haciendo bien su trabajo. Y desde luego son las personas con menos formación del sistema sanitario, ¿no? Así que muchas gracias.
Entonces, damos paso ahora a Santiago Letona Carbajo, jefe de sección de Medicina Interna de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, que nos va a hablar del afrontamiento de la salud mental en la consulta del especialista. ¿Vale? Hola, buenos días a todos y a todas. Primero quiero agradecer a Juancho que haya vuelto a contar conmigo una vez más y podía terminar ya la charla, porque realmente ha hecho un resumen, Juancho, de lo que voy a hablar. Y luego también el doctor Fallo, pues en parte también ha tocado el tema que iba a hablar. Os voy a hacer un poco el resumen y la visión que tiene el especialista en infecciosos con el paciente VIH, y luego un poco ya nombrado Juancho, se hizo una encuesta en el 6SIDA de este año que se celebró en Bilbao a los profesionales que nos dedicábamos a atender a los pacientes VIH precisamente sobre la salud mental. Y la opinión era que realmente estamos infradiagnosticando problemas de salud mental en el paciente VIH por varios motivos. Luego ya os lo comentaré al final. Hay un documento de consenso en GESIDA, que es libre el acceso, precisamente monográfico en salud mental. El GESIDA es la sociedad creada dentro de la SEIN, de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas, y lo hemos compuesto las personas que nos dedicamos al seguimiento y tratamiento de los pacientes con la infección por VIH. Se hacen unos consensos antes de sacar, de publicarlos, mandan los borradores a los componentes y hay un comité de expertos que lo realizan, y luego también si hay opiniones o correcciones que se quieran realizar, se aceptan y hay un tiempo hasta que luego ya se publican. Se hace un consenso todos los años, se hacen actualizaciones, pero luego hay monográficos como es este en el que voy a basar la ponencia, en monográficos en el tema de salud mental. Los aspectos psicológicos en los pacientes VIH, pues bueno, lo primero que vamos a encontrar es la reacción ante la notificación del diagnóstico. A veces al paciente lo diagnosticamos en nuestro hospital, pero muchas veces ya vienen diagnosticados de la calle. Y vemos que hay un problema en cuanto a comunicación y cómo decir el diagnóstico, es decir, cómo dar las malas noticias. O sea, en este caso sería la infección VIH, pero a veces vemos que en primaria se puede, y también en medicina especializada, el dar las noticias o un diagnóstico de un cáncer, etcétera, se da muy mal. Y eso hay que trabajarlo, hay que aprenderlo y hay que entrenarse para poder dar esas noticias. Entonces, lo primero que nos vamos a encontrar, a veces el paciente ya habían hecho polvo porque lo único que le han dicho es, oiga usted, que tiene el virus del SIDA. No le han dado ninguna explicación y entonces llegan a la consulta totalmente destrozados. Realmente luego veremos qué fases va a tener y va a sufrir ese paciente que le acaban de dar esa noticia. Es similar al duelo y lo que podemos hacer para intentar ayudar y que este paciente se adapte de la mejor manera posible al diagnóstico que acabamos de darle. La adaptación luego frente a la enfermedad. El otro problema añadido es el estigma. O sea, el estigma tanto a nivel, que eso, gracias a Dios, ha disminuido a nivel profesional, de profesionales de la medicina, ya había rechazo a este tipo de patología y se les excluía en ocasiones también de tipo de intervenciones, etcétera. Ahora ya, hoy en día, se opera a todo el mundo, no hay ningún problema y cada vez se va aceptando y cogiendo más normalidad, pero sobre todo por la formación, porque era una desinformación que es imperdonable que un profesional sanitario no tenga una información de una enfermedad que está en la sociedad. Y realmente hay que tener esa información y no hacer ni prejuzgar, porque no estamos los sanitarios para juzgar ni prejuzgar al paciente, sino para ayudarle, diagnosticarle y tratarle. Esa es nuestra función, y quitarnos de todo tipo de prejuicio cuando tenemos a un paciente delante, sea de la patología que sea.
Y luego también el control, muy importante, el control de la infección y la adherencia. Tenemos que decir realmente el diagnóstico, sí que hay que, no hay que dulcificarlo, sino hay que comunicar los resultados de forma clara, precisa y asertiva. Es decir, no vamos a poner paños calientes, pero sí que al principio de la epidemia veíamos, no, a mí me han dicho que soy portador y que no contagio. Fatal, lo había entendido fatal o se lo habían explicado también muy mal, porque la conclusión que sacaban era esa. Por eso hay que decir realmente el tipo de infección que tiene esa infección, pero luego a la vez vamos a escuchar al paciente cuando te viene desesperado, el decir, oírle, qué piensa, qué actitud tiene, el miedo a decírselo a la familia, el miedo a la sociedad, cómo decírselo a la pareja, etcétera. Vamos a escucharlo, empatizar y luego lo que sí que vamos a hacer es asesorarle estrategias básicas para un afrontamiento de la situación y que no le supere esa situación. Nosotros, si vemos al paciente con claras crisis de ansiedad, angustia, etcétera, lo que hacemos fundamentalmente, aparte de intentar tranquilizarlo, también derivarlo, si vemos que la situación le sobrepasa, a un especialista, psicólogo o psiquiatra, si es necesario, para que le enseñe a afrontar la realidad. Luego también aportar información precisa sobre la enfermedad, o sea, la clínica que puede dar, la evolución. Antes era, al principio de la epidemia, como una condena a muerte. No teníamos armas ni herramientas para poder tratar de una forma efectiva este tipo de infección y por eso la mortalidad era muy alta. Hoy en día tenemos tratamientos que son muy efectivos, que dan pocos efectos adversos y que consiguen controlar la infección. Ya ha pasado de ser una enfermedad con un pronóstico muy malo a ser una enfermedad crónica. Romper también los estereotipos sociales, falsas creencias, etcétera. Muchas veces también tienen miedo de decirlo y nosotros lo que brindamos es que traigan al familiar o a la pareja a la consulta y es distinto que él, aunque con sus palabras de igual a igual puede dar una información si lo ha entendido bien, pero si estamos nosotros delante podemos filtrar esa información y también tranquilizar más al familiar o a la pareja en cuanto explicamos la enfermedad tal y como es y cómo está actualmente, con los tratamientos que sí que son efectivos. Luego también el normalizar posibles intervenciones psicosociales, es decir, todavía sigue habiendo prejuicios para, tanto en personas VIH como no VIH, para acudir al psicólogo o al psiquiatra. Y entonces hay que normalizar, si es necesario, el que normalicen, que tienen que acudir, que les van a ayudar, que tienen sus herramientas y que son profesionales para poder ayudarles. Y luego abordar las dudas, los temores, en el momento para la comunicación de la seropositividad, como os he dicho, tanto a la familia. Nosotros sí que aconsejamos que se le diga a los familiares próximos y a la pareja, por supuesto, y nos brindamos a ayudar en esa tarea para que lo traigan a la consulta. En la primera valoración inicial tenemos que preguntar, hacemos una historia clínica con antecedentes familiares y también con los antecedentes personales, porque también se ha visto que en los pacientes VIH pueden tener con mayor prevalencia enfermedades mentales y también que los pacientes con enfermedades mentales tienen más probabilidad de infectarse por el VIH. La evaluación también de la situación económica, de abandono, de ropa, de nivel cultural, etcétera, va a influenciar también y vamos a tener que dedicar más tiempo para explicarle las formas, mantener la adherencia al tratamiento, cómo tiene que tomar la medicación, etcétera, para dejarlo claro y si vemos que hay un defecto porque no han recibido un nivel cultural muy bajo, pues entonces dedicar más tiempo de tal manera y utilizar armas para que consigamos que comprenda la importancia de tomar el tratamiento todos los días y cómo lo tiene que tomar. Y luego también evaluación muy importante de la situación
laboral, si son familias desestructuradas o no, y la situación social. Fundamentalmente vistas porque un problema muy importante que pueden tener los pacientes VIH, tanto por el aumento de la edad media también, y que estamos encontrando a personas que han envejecido con la infección por VIH, como también marginación social, la soledad. La soledad hoy en día presenta un problema muy importante para el paciente con VIH y va a conllevar trastornos tanto neurocognitivos, psicopatológicos, etc. En la valoración del paciente con VIH, pues bueno, hay que tener en cuenta síntomas, indicios, comorbilidades psiquiátricas, la ideación o verbalización suicida, que se ocurre si tenemos sospechas de depresión profunda, ideación suicida, etcétera. Lo que tenemos que hacer es derivarlo al especialista, aunque estamos con problemas también de que no es muy ágil esa derivación y comunicación con el especialista. Nosotros antes sí que había una psiquiatra de psicosomática y que teníamos una relación muy directa y veía a los pacientes incluso el mismo día ya, desde que detectábamos algo y la llamábamos, pero ahora tienen que ir y solicitar día al centro de salud mental, que como ya ha dicho el doctor Fallo, están sobresaturados y después con poco personal, y después de la epidemia del COVID todavía ha empeorado más la situación. Luego los sentimientos de indefensión, de desesperanza. Insisto, hay que seguir explicándoles la infección y el pronóstico de la infección, que ha cambiado radicalmente de los primeros tiempos a ahora. Y luego los síntomas de ansiedad y depresión suelen ser de los más, como luego veremos, de los que mayor prevalencia tienen en los pacientes VIH, y hay que detectarlos, preguntarlo, porque a veces el paciente es el que no lo dice tampoco al médico, pero tenemos que ser proactivos en buscar esos síntomas para buscar y ayudar y buscar una solución. Y luego, rasgos también patológicos y desadaptativos de la personalidad, si los detectamos, deberíamos derivar al especialista. Las recomendaciones de GESIDA es en todas las personas VIH, especialmente tras el diagnóstico, sería recomendable realizar una valoración de la salud emocional. Generalmente nosotros el primer día que damos la noticia también decimos al paciente: bueno, hazte la analítica y te vuelvo a ver generalmente en 15-30 días, le volvemos a ver y le decimos que todas las dudas, preguntas, inquietudes que tenga, que las anote y que cuando venga a la consulta nos comente todo. Y lo suelen hacer. A pesar de que luego hoy en día con Internet el problema de las páginas web es que algunas hay una desinformación total. Hay otras de ONGs que realmente están muy bien hechas y que dan una información correcta, pero claro, hay que también filtrar toda la información que puedes encontrar en otras páginas. Luego, en aquellas personas en las que se detecten estrategias desadaptativas, es decir, que la situación le ha superado, como os he dicho, lo mismo, derivar al especialista, psicólogo y el psiquiatra. En la encuesta que hicieron en Bilbao, en GESIDA, la mayoría de los médicos que estábamos dedicados al seguimiento de paciente VIH expresaban que desearían tener una consulta del psicólogo al lado de la consulta de la infección por VIH. Y los pacientes que presentan problemas de adherencia, hoy en día el tratamiento antirretroviral, la principal causa de que falle el tratamiento es la falta de adherencia, el tomar mal la medicación. Entonces, si detectamos que hay una mala adherencia, sí que sería aconsejable una valoración de salud mental, más que nada para descartar alguna patología asociada o que esté subyacente y que haga que ese paciente no mantenga una adherencia ni a la consulta ni al tratamiento. ¿Qué principales síndromes psicopatológicos vemos en la infección por VIH? Pues bueno, sí que se ha visto que en los cuadros psicopatológicos la prevalencia es mayor que en la población general, y que también, lo que os he comentado antes, pacientes que tienen cuadros psicopatológicos tienen más probabilidad de infectarse por el VIH. Diferentes estudios, pues bueno, los trastornos psicopatológicos, la prevalencia es mayor y eso hay que aceptarlo por todos los motivos y lo que conlleva esta infección.
y debe ser el abordaje de estas patologías debe ser multidisciplinar. Entonces, si la primera visita la vamos a hacer nosotros, servicios de infecciosos, medicina interna, luego también tenemos que contar y trabajar unidos con psicología, psiquiatría, asistentes sociales y enfermería. Fundamentalmente, la implicación de enfermería como enlace sería lo más deseable. Nosotros hemos puesto en marcha la consulta de PrEP, de la profilaxis preexposición, lo llevan 2 enfermeras y estamos viendo que la relación tanto con el paciente y luego de ellas con nosotros realmente es ágil y está solucionando muchos problemas y a veces nos dan alertas que igual nosotros no hemos detectado. Los principales síndromes que vemos predomina sobre todo ansiedad, depresión y luego trastorno de personalidad. Como veis, la prevalencia del síndrome de ansiedad es de un 47% de los pacientes que tienen infección VIH, síndromes depresivos entre un 5 y un 20% y trastornos de personalidad tipo trastorno del límite de personalidad, ansiedad, histrionismo, narcisismo, etcétera, viene a ser de un 25%. Más raros son síndromes o menos frecuentes, con menos prevalencia, síndrome maníaco y los síndromes psicóticos. A veces sí que se exacerba ese tipo de síntomas por la infección VIH o en los cuadros de demencia SIDA también puede haber brotes psicóticos y en ocasiones el consumo de sustancias también puede desencadenar estos cuadros maníacos y psicóticos. Aquí, por recordar un poco, como veis en este cuadro, la descripción de los síntomas, recordar de depresión, de ansiedad y luego los secundarios al consumo de adicciones y el cómo buscar realmente las soluciones específicas para cada uno, ¿no? Entonces, en cuanto un paciente nos indica que tiene o le preguntamos y tiene estos síntomas, nos tiene que poner alerta y sospechar que puede haber o crisis de ansiedad o síndromes depresivos o si hay o no consumo de sustancias, como luego veremos los efectos adversos. También otras de las quejas que con más frecuencia nos cuenta el paciente pues son trastornos del sueño, la disfunción sexual, trastornos del apetito y fatiga, que a veces no damos la importancia que debemos darles. Así lo siente el paciente y como lo siente el paciente no tiene nada que ver con la interpretación que estamos haciendo nosotros de esos síntomas y en ese sentido nos quedamos cortos muchas veces. Ahí generalmente las recomendaciones que hace GESIDA otra vez, despistaje mediante anamnesis de los trastornos del sueño. Ver realmente si lleva una higiene y medidas del sueño, el tratamiento inicial de los trastornos del sueño. Habitualmente no se aconseja benzodiazepinas, hay que descartar también que haya un trastorno neurocognitivo o cognitivo-conductual y se recomienda pues, realmente eliminar, como os he dicho, hipnóticos y benzodiazepinas y utilizar, si hay un componente también depresivo, pues mirtazapina, antidepresivos que también van a ayudar a dormir bien, como la mirtazapina y la trazodona. Se recomienda también realizar despistaje de la disfunción sexual. Generalmente el paciente esto sí que lo suele expresar la mayoría de las veces, pero yo tengo que reconocer que muchas veces no he preguntado por ello, no he sido proactivo en ello. Y generalmente también hay que descartar, sí que es cierto que hay que hacer un estudio completo para descartar las causas de la disfunción eréctil, etcétera, porque puede haber otras comorbilidades que pueden favorecer el que haya esa disfunción eréctil, como la diabetes, dislipemia, problemas vasculares, etcétera. O también la misma medicación, la medicación que esté tomando, sobre todo con paciente con comorbilidades que tiene una polifarmacia, que realmente eso también es muy complejo para poderlo llevar el paciente de VIH, y entonces hay que ver si los efectos secundarios de la medicación que está tomando el paciente puede ser el origen de esa disfunción. Luego también cualquier variación significativa en el apetito, hemos visto desde el comportamiento anoréxico, bulimia, etcétera,
Si lo detectamos, remitir al paciente o la paciente al especialista, al psicólogo, al psiquiatra, para completar el estudio y poner el tratamiento y las terapias que sean necesarias. Y luego la terapia cognitiva conductual podría ser fundamentalmente útil como tratamiento de la fatiga. A veces el paciente se queja de que está cansado, cuadro de fatiga crónica, y entonces esta sería una de las opciones que se recomiendan. ¿Trastorno de consumo de sustancias? Pues hasta hace unos años fundamentalmente era alcohol, nicotina, generalmente el paciente toxicómano era politoxicómano, cannabis, cocaína, opiáceos, estimulantes, alucinógenos, abuso de benzodiazepinas. Pero con la llegada de esto no me voy a extender porque esta tarde, si no me equivoco, tenéis una ponencia específica para el CHEN-6. Aquí fundamentalmente, fijaros en las tres primeras, éxtasis líquido, la metanfetamina y la mefedrona. Sobre todo porque son adictivas y está empezando ya a plantear problemas de adicción a estas sustancias, sobre todo en mefedrona también, vía endovenosa, los problemas adictivos y trastornos también psicopatológicos que pueden provocar este tipo de sustancias, hay que tenerlos en cuenta y tenemos que acostumbrarnos a preguntar si practican, igual si preguntas al paciente, ¿practicas CHEN-6? Te dicen, MADDEC, ¿qué es eso? Pues no, si usa drogas recreativas para mantener relaciones sexuales, hay que decírselo claro, si toma pastillas o se inhala o si se pincha, etcétera. Y entonces tendremos que tener en cuenta también las interacciones del tratamiento antirretroviral con el consumo de drogas. Si no podemos o porque no quiere el paciente dejar el consumo de drogas recreativas, por lo menos le asesoraremos cuál no debe tomar porque le puede sentar fatal por las interacciones medicamentosas. Las herramientas disponibles, pues bueno, aquí tenéis escalas, que lo que hay que tener es tiempo, personal y estructura física, es decir, una consulta donde podamos tener al paciente que esté tranquilamente relajado y nos conteste o nos rellene los cuestionarios que le estemos dando. Aquí se recomienda valorar el consumo de sustancias con regularidad, o sea, si al principio nos ha dicho que no, hoy en día con las páginas web que se disponen para el CHEN-6, etcétera, en algún momento se pueden incorporar a esas prácticas. Entonces tenemos por lo menos una vez al año seguir insistiendo si hay consumo o no hay consumo. Luego también los trastornos conductuales asociados al consumo de sustancias, pues hay que establecer unas estrategias de implementación, lo que os he dicho, el asesoramiento para disminuir por lo menos los riesgos, si es que no van a dejar de tomar. Debe ser también multidisciplinar, o sea, los programas de deshabituación. Algunas de las drogas sí que tienen sustitutivos, como puede ser la heroína con la metadona, etcétera, pero hay otras que realmente no tenemos, como puede ser el cannabis, cocaína, MDMA. Tenemos que recurrir pues, a los profesionales para psicoterapia y psicoeducación. Y luego el hábito tabáquico, aquí os ponía como elección vareniciclina, pero que la han retirado del mercado precisamente porque se han descrito trastornos cardiovasculares y procesos cardiovasculares y hoy en día ya no la podemos usar. O sea, tenemos que ir a los parches de nicotina, etcétera. Teóricamente actuaba sobre los receptores de nicotina y por eso el cuadro de abstinencia del tabaco funcionaba, era un medicamento que sí que funcionaba bien, pero bueno, lo que se han visto al utilizarlo mucho más, que la incidencia de riesgo cardiovascular aumentaba. Los trastornos neuropsiquiátricos es uno de los factores que más impacta en la calidad de vida del paciente con VIH. Lleva el VIH, aparte de la propia enfermedad, distintas comorbilidades neuropsiquiátricas asociadas o bien a la infección propia VIH, hay infecciones oportunistas también. Luego veremos un poco el esquema de
¿Cómo funciona el VIH? Prácticamente invade el sistema nervioso central desde las primeras horas de la infección. Entonces, eso hay que tener en cuenta, que es un virus neurotropo, por eso en ocasiones la manifestación de la primera infección puede ser una meningitis vírica, aséptica. Y entonces las comorbilidades neuropsiquiátricas asociadas al VIH incluyen el deterioro neurocognitivo, que aquí lo mismo, sobre todo al principio de la epidemia, que no podíamos controlar el virus, estaba el cuadro, el síndrome de demencia-sida, pero también lesiones, ascensos, leucoencefalopatía multifocal progresiva, etcétera. Pero hoy en día, con las comorbilidades, tenemos que también, y con el aumento de la edad media de los pacientes, empiezan a aparecer el Alzheimer, otro tipo de demencia vascular también, la degeneración de los cuerpos de Levy, etcétera, las demencias que también pueden afectar a la población no VIH. Y hay que tener en cuenta que según van aumentando la edad, el riesgo va aumentando y la prevalencia también, y en los pacientes VIH ocurre lo mismo. Aquí es lo que os explicaba, realmente el virus pasa a sangre, a continuación y en pocas horas ya invade el sistema nervioso central, y hay que tener en cuenta que lo fundamental va a ser poner un tratamiento con varios medicamentos que tengan buena penetración en el líquido cefalorraquídeo para controlar la infección. Se ha visto que a los pacientes que hemos diagnosticado muy tarde, en nadir de linfocitos CD4, es decir, la cifra más baja que durante toda la evolución ha llegado el paciente a tener de linfocitos CD4, el riesgo de padecer luego trastornos neurocognitivos y neuropsiquiátricos es mayor. Es decir, a peor situación inmunológica que se ha llegado, mayor riesgo. Y también, si no controlamos la replicación viral, es decir, si el paciente, que hoy en día más del 95% están con cargas virales indetectables, pero el que por falta de adherencia, por aparición de resistencias, etcétera, no controla la replicación viral, también el riesgo de alteración neuropsiquiátrica es mucho mayor. También hay que tener en cuenta la medicación antirretroviral. Alguna de la medicación antirretroviral que hemos estado usando tienen efectos sobre el sistema nervioso central. El tenofovir en tricitabina más efavirenz, que fue un gold estándar de primera elección, el tratamiento en la tripla, lo estuvimos utilizando durante años, pero luego a la hora de incidir en las preguntas en la consulta, veíamos que en los pacientes tenían muchos de ellos problemas para conciliar el sueño, problemas también de pesadillas de vivencias vividas, que era como si lo estuvieran reviviendo en directo y en vivo, y entonces otros también, como los que actualmente estamos usando, los inhibidores de la integrasa, dolutegravir, etcétera, pueden dar también cefaleas. Llegan bien y penetran al líquido cefalorraquídeo, pero en algunos pacientes la cefalea que les produce es intensa y continuada, no solo de una semana, sino que es continuada y nos obliga a cambiar la combinación que hemos utilizado. Y luego, como consecuencia de la elevación de edad media, como veis, el concepto de fragilidad, que era para los grandes gerontes, los ancianos, etcétera, ya están llegando a esas edades también los pacientes VIH, y ese concepto lo tenemos que incluir en el seguimiento del paciente en la consulta. Aquí hay distintas, para hacer distintos estudios, como veis, de prevalencia de trastornos neuropsiquiátricos, pero fundamentalmente fijaros en estos dos del medio, en que la muestra es muy alta y la prevalencia ronda entre un 40 o un 50% de los pacientes VIH van a presentar trastornos neurocognitivos. Comorbilidades. Para el trastorno neurocognitivo, que haya una enfermedad mental previa, que haya consumo de drogas, va a agravar más la situación. Coinfección por virus C, aunque hoy en día podemos erradicar el virus C, pero realmente el paciente que tiene alto grado de fibrosis hay que seguir evaluándolo por el riesgo de descompensación de la cirrosis hepática y también por el riesgo de aparición de hepatocarcinoma a lo largo de la evolución.
También las alteraciones metabólicas, dislipemias y el riesgo cardiovascular. El tratamiento antirretroviral hoy en día parece que lo tenemos bastante solucionado, conseguimos cargas virales indetectables de una forma rápida y sin problemas en la mayoría de los pacientes, y luego estamos evitando el diagnóstico precoz, sería la mejor manera de evitar la inmunodepresión. Las alteraciones pueden ser, como veis, a veces están subyacentes y al paciente no le impide llevar una vida normal, integrada en el trabajo, etcétera, que sería alteración cognitiva asintomática, que si hacemos todas las escalas vemos que al menos hay 2 fallos. Luego hay un trastorno cognitivo leve en que ya vemos más fallos, pero que tampoco le va a impedir al paciente llevar una vida normal. Puede decir, oye, es que estoy perdiendo, se me olvidan mucho las cosas, etcétera, y entonces salir haciendo la batería de pruebas y de test, podemos llegar a diagnosticar que realmente hay un trastorno y que tenemos que empezar a tomar medidas. Y luego, por último, la demencia ya VIH. En este caso, ya imposibilita llevar una vida normal, la calidad de vida, actividades de la vida propia, trabajo, etc. También, en este caso, en demencias muy avanzadas, tenemos otro problema, que es este paciente, también para que lo puedan incluirlo en residencias, etcétera, muchas veces tenemos problemas de rechazo por la infección VIH. Aquí, como veis, estos son las pruebas, los test que están admitidas de dominio cognitivo. A veces son muy extensas y eso nos impide llevarlo en una consulta diaria. Generalmente, si vemos un trastorno neurocognitivo, enviamos al paciente a psiquiatría o a neurología. Tenemos que descartar organicidad, es decir, escáner, resonancia si hiciera falta, etcétera, para descartar otras causas, ver si hay riesgo cardiovascular, si es una demencia vascular y no es una demencia VIH, pero hay que diagnosticarlo. Y las recomendaciones, pues bueno, es identificar, y la queja cognitiva, una vez que un paciente nos está diciendo que tiene un problema de que he perdido la memoria, pues bueno, habrá que mirar a ver si es que está en una situación estresante, hay poca capacidad de concentración, etcétera, o realmente hay un deterioro que hay que diagnosticar para tomar una medida proactiva. Luego, siempre que se sospeche de un trastorno neurocognitivo, pues luego hay que hacer la evaluación y basada, pues eso, en criterios establecidos por las comisiones de expertos, etcétera, y que estén totalmente aceptados. Hay un problema que no los tenemos, no hay consensuados. Se está intentando hacer ítems más cortos para que facilite, sobre todo, un diagnóstico inicial. Sí que tenemos algunas de las pruebas adaptadas a la población española, porque tampoco son iguales las valoraciones y las circunstancias entre una sociedad y otra, y entonces ya hay tablas que están adaptadas en España para hacer esa valoración. Y luego, aquí las recomendaciones para todo lo que hemos ido hablando, de intentar diagnosticar, hacer diagnóstico diferencial, descartar organicidad. Y entonces, ¿dónde podemos actuar también? Pues bueno, hay unos factores genéticos que pueden afectar la cognición, y luego también hay que tener en cuenta que hay otros factores que van a afectar a la cognición, ¿no? Pues desde la dieta, aconsejamos una dieta sana, actividad física, que no haya, evitar el sedentarismo para evitar también el aumento de mayor número de factores de riesgo cardiovascular, actividades de ocio, estrés, evitar el estrés, el tabaquismo, intentar que se reduzca y, si es posible, que se anule el consumo, así como el consumo de alcohol o de otras sustancias, y luego ocupación laboral, escolaridad, etcétera, o como hace también ONSIDA, montar actividades para evitar el aislamiento del paciente, que esté integrado, etcétera, que además ellos mismos lo expresan, que realmente les viene bien estar conectados con otras personas, otras actividades que igual no habían hecho en su vida porque no habían tenido ninguna oportunidad. Y luego, en la enfermedad del VIH, las comorbilidades,
pues eso, tener controlada hipertensión, diabetes, la hiperlipemia, hepatitis C, depresión, etc. En conclusión, pues el diagnóstico temprano y la eficiencia del tratamiento han cambiado, por supuesto, el pronóstico de vida y han mejorado la calidad de vida del paciente VIH. Y luego, pues los médicos suelen subestimar, repito, el porcentaje de pacientes con síntomas molestos como ansiedad, tristeza, fatiga, en comparación con la respuesta que aportan los propios pacientes. Es decir, muchas veces no les damos importancia, pero el paciente la está dando, y es que tenemos que darle importancia e intentar solucionar. La importancia del abordaje multidisciplinar y que se agilice esa participación multidisciplinar, y luego el envejecimiento de los pacientes VIH en este tipo de pacientes presenta un nuevo reto para nosotros en la consulta, porque tenemos que atender las comorbilidades del paciente VIH más las que conlleva la edad. Problemas actuales que tenemos: plantillas ajustadas, por no decir defectuosas, necesidad de la presencia de psicólogo en la consulta, problemas estructurales y físicos, de espacio físico, desbordamiento por el incremento de la demanda de atención en las consultas de salud mental, acentuada por la pandemia. Consulta de enfermería para mí es imprescindible. En muchas consultas siguen estando ocupadas por auxiliares de enfermería que también trabajan bien, pero no están capacitadas para realizar otro tipo de pruebas, etcétera, como puede ser en la profilaxis preexposición. También tienen que inyectar, al diagnosticar ITS, etcétera, y en eso no están autorizadas a prestar ese tipo de atención al paciente. Y luego fluidez de la comunicación y abordaje multidisciplinar, pero que esto ya es de la jerarquía de salud pública y de la consejería, quien tienen que solucionar el déficit que tenemos de atención de salud mental en la mayoría de las comunidades. Ya no es aquí. Hay algunos hospitales que sí que están más dotados con psicólogos, psiquiatra, etcétera, el Basurto, el Clínic de Barcelona, etcétera, pero nosotros no tenemos esa opción y tenemos ese déficit que va en prejuicio de la atención al paciente VIH. Gracias por vuestra atención.